Continuamos con la hermenéutica y seguimos con varias reglas más, cómo interpretar los textos. Hemos estado hablando sobre las palabras, mirar los significados. Si el tiempo me da, voy a tratar de entrar nuevamente en el Salmo 1 y mirar el significado de varias palabras que hay del Salmo 1. Ese salmo que ustedes tuvieron que estudiar. Bien, hemos mirado las palabras, hemos mirado las oraciones, cómo se elaboran, si es una oración de confesión, una oración imperativa, tantos tipos de oración. Y para interpretar debemos mirar el contexto, lo que está antes como lo que está después. Eso es fundamental. Debe ser respetado ineludiblemente el contexto. Y hemos mirado varias palabras. Y simplemente lo que quiero comenzar en esta noche es la preposición o sea, la preposición, hay muchas preposiciones, pero yo simplemente quiero remarcarle, por ejemplo, en el Salmo 51, versículo 1 al 3, la preposición donde el salmista se identifica y él reconoce su estado de pecado. Yo quiero hacer mención de la preposición, pero a su vez quiero separarme un poquitito de la hermenéutica para decirle algo más que la preposición, porque acá hay algo mucho más que una preposición. Pero vamos a mirar en el Salmo 51. También el salmista lo repite o hace mención de la preposición, el Salmo 32, que yo le aconsejo que lo lean. Es muy rico, es riquísimo. Cómo va separando este salmo. Yo les dije que si usted quiere descubrir el tema de los salmos, lea el versículo 1 y versículo 2 y usted va a descubrir el tema que está mencionando el salmista. Y aquí en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí. Él se hace mención de sí mismo, de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones, borras mis rebeliones. Entonces luego dice en el versículo 2, lávame más y más de mí, nuevamente el pronombre personal, mi maldad. En el mismo versículo 2, y límpiame de mí, nuevamente el pronombre personal, mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Mire cuántas veces usa el pronombre personal cuando él hace mención de mí, y una vez hace mención yo. Lo que yo quería decirle en la separación un poco de la preposición, pero yo quiero agregarle más que nada la interpretación. Y cuando digo quiero agregar la interpretación, es cuando estoy diciendo que yo debo reconocer mis fallas, mis pecados, mi desobediencia. Esto es verdaderamente lo que este salmo me está diciendo acá. En estos primeros 3 versículos me está diciendo lo que es una persona verdaderamente arrepentida. No que pone excusa, no, él dice, por favor, en el versículo 2 y 3, lávame más y más de mí, es mía la maldad, y límpiame de mí, ¿qué? Mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Mire cómo lo que coloca, mire los calificativos que él le da, maldad, pecado, rebeliones, y vuelve a mencionar la palabra pecado.
Esto es verdaderamente arrepentido. Cuando usted estudia el Salmo 51 y hace un análisis un poco más serio, más profundo, usted se va a dar cuenta que en el Salmo 51 el salmista perdió 8 cosas. 8 cosas por su pecado, por su maldad, por su rebelión. Mire los calificativos. Cada una de estas palabras tiene su significado propio. Cada una tiene su significado. Por eso yo siempre insisto que hay que estudiar las palabras. ¿Qué significa la maldad? ¿Qué significa la palabra pecado, que hace mención 2 veces, en el versículo 2 y el versículo 3? ¿Y qué significa la palabra rebelión? Todo eso había cometido y él había perdido 8 cosas. 8 cosas. Pero él reconoce. No es quien pone excusa. Una persona que pone excusa, me llevaron, me obligaron, no sabía, lo hice sin saber. Bueno, eso son todas excusas. Esa persona no está verdaderamente arrepentida. No está arrepentida. Y como consecuencia no puede recibir el perdón. Lo digo porque ya me tocó algunas experiencias y hay personas que me han puesto un montón de excusas, un montón de cosas y que no reconocen su pecado. Siempre hay otro tiene la culpa, el otro, no. Si tú pecaste, tienes que tú reconocer y no culpar a otro ni poner excusas. Decir, yo pequé y pronto, quiero arreglar mi situación. ¿Por qué? Yo creo que aquí hay un versículo clave en estos versículos que hemos leído. Es muy interesante estudiar este salmo, pero acá hay algo para mí, muy claro. Y es el versículo 3, la última parte. En la última parte del versículo 3 dice, mi pecado está siempre, noten esta expresión, está siempre delante de mí. O sea, mi pecado, no el pecado del otro, yo pequé, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Yo puedo cambiarme de lugar. Yo puedo ir a vivir a otro barrio, a otra ciudad, puedo escapar a otro lugar, puedo irme a cualquier lugar, puedo tratar de escapar. Pero una cosa, el pecado siempre va a estar delante de ti. Siempre. Vaya donde vaya, busque donde busque, siempre va a estar delante de ti, no te va a dejar tranquilo. Ahora, ¿qué me está diciendo acá el salmista? Cuando él dice, está siempre delante de mí. Esto, lo que el salmista está expresando, es la conciencia. Voy donde voy, en mi conciencia siempre tengo una acusación. Pero la acusación, hay 2 tipos de acusación. La acusación del espíritu para rescatarte o la acusación del diablo para hundirte. Y la acusación del diablo es que te hace sentir miserable, que no tienes perdón, de que no hay esperanza, que no servís para nada. Esa es la acusación del diablo. Pero la acusación de Dios es que el Espíritu Santo siempre te va a llevar al arrepentimiento para que arregles tu vida, para que arregles tu situación. Entonces es muy importante cuando leemos la Biblia mirar los pronombres, los diferentes pronombres. Acá él está usando el pronombre personal o hablando de la segunda persona, del singular o del plural. Aquí yo coloqué otro ejemplo de Hechos capítulo 16, versículo 10. Aquí está de la segunda persona del plural. Cuando dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos, esto es las personas,
la segunda persona del plural, nos llamaba para que le anunciemos el evangelio. Nos. Entonces, cuando está Lucas escribiendo esto, está involucrando a todo el equipo. Nos llamaba. Pero noten el detalle, cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? La vio Pablo. La vio Pablo. Entonces Pablo tuvo la visión, pero enseguida procuramos. Entonces acá está en plural, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, aunque ninguno vio la visión, pero tenían la seguridad de que Dios era quien les estaba llamando. Bien, entonces cuando ustedes van a analizar un texto bíblico, ustedes deben analizar los pronombres también. Deben analizar los pronombres. Bien, dejamos esto y ahora vamos a las preguntas. A lo que yo les dije que ustedes van a tener que aprender a leer y van a tener que aprender a leer con paciencia y tomarse media hora, 40 minutos por día para trabajar con las preguntas. Y yo les voy a dar algún ejemplo, voy a tomar algunos ejemplos y les voy a dejar un trabajo para que ustedes trabajen con su Biblia haciendo estas bases. O sea, son 5 preguntas. Usted pueden agregar más, pero estas son las claves. Las preguntas clave. ¿Ok? Las 6 preguntas. Por ejemplo, usted tiene que preguntarle al texto quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Bien, esas preguntas, acá tenemos la aclaración. Cuando yo le hago la pregunta al texto, ¿qué? ¿Qué tengo que responder? Y esta es la pregunta clave, porque aquí usted va a tener que obligatoriamente, si no ir al tema principal, por lo menos a uno de los subtemas, el tema principal o el subtema. Cuando usted pregunta qué, usted va a conseguir la idea central del texto, el tema central del texto o los eventos del texto. La idea central, que sería el tema, o los eventos, lo que está relatándome el texto. ¿Qué evento me está relatando? Esta es la pregunta fundamental. Después, cuando usted descubre esta respuesta correctamente, no va a tener problema de responder las otras. Pero si usted no responde esta pregunta correctamente, se le va a hacer un problema las otras preguntas. Entonces, por favor, preste mucha atención. Y yo le aconsejaría, si usted quiere aprovechar su lectura bíblica diariamente, que trabaje haciendo estas preguntas todos los días. Una media hora, 40, 45 minutos con estas 6 preguntitas. Usted lee un trecho de la Biblia o un texto de la Biblia y le hace esas preguntas. Y automáticamente usted la responde. Lógicamente que tiene que escribir porque en la memoria no queda. Agarra un cuadernito, se agarra un libro de la Biblia, un libro corto, Colosenses, Efesios, y usted toma unos versículos de Efesios y hace esa pregunta. Entonces, cuando usted responde la primera pregunta bien, sin ninguna duda se va a encaminar bien. Ahora viene la pregunta ¿cuándo? Entonces, esa pregunta ¿cuándo? Usted va a conseguir la referencia de tiempo. El tiempo que usted tiene que obedecer, tiene que hacer. ¿En qué tiempo? Ya le voy a dar unos ejemplos para que se le aclare bien esto. ¿Cómo? Entonces, esta pregunta ¿cómo? La pregunta ¿cómo? Va a conseguir los detalles cómo usted debe practicar lo que
le enseñó la primera pregunta. ¿Cómo debo practicarlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo obedecer? ¿Cómo? Ahora la otra pregunta, ¿dónde? O sea, el lugar, la acción que usted debe practicar. Y luego hace la otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Esta pregunta es la razón. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Cuál es la razón para obedecer? ¿Cuál es la razón por qué debo practicar? ¿Cuál es la razón por la cual debo dejar esto o aquello otro? Y la última pregunta, ¿quién? ¿Quién? Entonces, ¿quiénes deben practicar? ¿Quién debe hacer? Se refiere a las personas. Bien, entonces vamos a analizar con estas mismas preguntas el Salmo 150. El Salmo 150. Entonces, este salmo es el salmo de la alabanza y vamos a hacerle la pregunta. Vamos a hacerle la pregunta. El salmo dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle en su proeza, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle el son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerno y flauta. Alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Ahora, algo que yo no les aclaré, hay texto que les va a dar para hacer las 6 preguntas, pero hay texto que no van a dar para las 6 preguntas, va a dar para 5, va a dar para 4. Entonces no trate de inventar ni de buscar la respuesta a todas las preguntas. Entonces, aquí me dice, y también no es necesario usar ese orden. No es necesario usar este orden que usted tiene aquí. No es necesario. Puede estar mezclado el orden. Alabadle a Dios en su santuario. Entonces la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? Acá está. ¿Dónde? 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 En su santuario. ¿Dónde debo alabarle? En el santuario. Alabarle por sus proezas. ¿Por qué debo alabarle? Por sus proezas. ¿Sí? Entonces, aquí me está dando la respuesta el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5. ¿Cómo debo alabarle? Debo alabarle con son de bocina, con pandero, con danza, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Aquí está la manera que debo alabarle. Y la última, ¿quién debe alabarle? Todo lo que respira. Entonces aquí encontré 4 respuestas. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién? Entonces ahí encontré las 4 respuestas en este salmo. Entonces yo tengo que buscar siempre. Entonces cuando uno va practicando esto, va a llegar un momento que usted se va a encontrar en versículos muy ricos, pero muy ricos, donde usted va a sacar muchas verdades importantes. Bien, yo le invito que usted abra su Biblia en el libro de Colosense. Colosense, vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a hacerlo de la misma manera. En Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Mire usted qué sencillo es hacer esta práctica. Cuando usted le agarra la mano a esta práctica, usted va a ir rápido
Y entonces usted va a ir haciéndolo automáticamente y debe hacerlo para su estudio personal. Capítulo 3, del versículo 1 al 4. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también. Entonces vamos a hacerles las preguntas al texto y el texto tiene que responderme. Yo voy a comenzar con la primer pregunta. ¿Qué? Acuérdese que la pregunta ¿qué? Es la que me determina el tema o el evento del texto. ¿Qué? Entonces yo le hago la pregunta al texto. ¿Qué tema principal tengo acá dentro de este texto? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que me está exhortando? Y este tema está en el versículo 2. En el versículo 2. Prácticamente es el tema principal de estos versículos. Es el tema principal. Es el tema principal. Entonces, cuando usted llega al versículo 2, usted se va a encontrar con el tema principal. ¿Y cuál es el tema principal? Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué es lo que me está exhortando? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Poner la mira en las cosas de arriba. Entonces ya descubrí el tema. Descubrí el tema que tengo que poner la mira en las cosas de arriba. Ahora, es interesante, hermano. Déjeme explicarle porque acá viene algo muy interesante en esta palabra. En esta palabra poned, se traduce froneite. Y esa palabra froneite viene de frente. Y esa palabra significa piensen. Entonces esa palabra me está diciendo piensen. No simplemente coloque la mira. Porque, por ejemplo, si usted va a predicar este texto, vamos a suponer que usted va a predicar este texto y tiene algunas personas nuevas que vienen a la iglesia. Y usted le dice, bueno, el tema principal de estos versículos que acabamos de leer está en el versículo 2. Y en el versículo 2 nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, pongamos la mira. Ahora dígame, ¿qué va a entender esa persona nueva? ¿Qué va a entender de lo que usted está diciendo? Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué me está diciendo? Es un lenguaje que nosotros nos acostumbramos. Es un lenguaje que para nosotros probablemente esté cotidianamente usado, pero no para un inconverso, no para una persona nueva. Por eso debemos predicar de una manera profunda, pero simple, con palabras que puedan entenderlo, que puedan ser comprensibles. Cuando ese texto me está diciendo poned la mira, yo tengo que aclararlo. Yo no puedo decir simplemente miren en las cosas arriba, no entiende. Yo tengo que aclarar qué es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que yo no me entretenga en las cosas terrenales, que no me ate en las cosas terrenales, que no ambicione las cosas terrenales, sino que mi mente, esté pensando en las cosas espirituales. Que yo me ocupe y mi mente esté ocupada en las cosas de arriba. Yo tengo que pensar, sí, tengo que pensar.
Tengo que pensar porque tengo que proveer para el alimento, para mi familia, el trabajo. Sí, no hay duda, pero yo no puedo estar totalmente las 24 horas acá. Yo tengo que tomarme mi tiempo para que mi froneite, para que mi pensamiento esté en las cosas de arriba. Yo todavía no aclaré nada. Yo simplemente le estoy mostrando la verdad principal. Pero yo todavía no le dije nada, todavía el inconverso no me entiende. Una persona nueva no me entiende. Porque yo dije, poné las cosas de arriba. Bueno, froneite, pensad. No está entendiendo. No está comprendiendo. Yo tengo que colocar mi mente en las cosas espirituales, las que me van a terminar beneficiándome a mí. Y tengo que empezar a comprender y colocar mi mente en una de las cosas que es la que debo pensar. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es el don que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la dedicación? ¿Cuál es la renuncia? Ahí estoy pensando en las cosas de arriba. Ahí estoy pensando. Entonces yo lo estoy bajando a la hora, a la práctica, al hoy. Y entonces le estoy incentivando a que no esté enceguecido, simplemente material. No. Tómese un tiempo para pensar en las cosas espirituales y las cosas que son eternas. Bien. Otro detalle. Ya que estamos en los detalles, vamos a ir mirando detalles. Hay cosas que usted, leyéndolo automáticamente en el lenguaje español, no lo va a entender. Muy bueno sería si usted pudiera tener acceso a un diccionario español, griego o hebreo, para que le dé los significados de las palabras, el significado de las frases. Y yo le voy a explicar lo que está diciendo acá en este versículo 1. En nuestro idioma español sonaría como algo negativo, pero Dios es por lo contrario, o sea, Pablo por lo contrario lo coloca como positivo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Note esta expresión. Si pues habéis resucitado. Coloca como una duda. Si realmente resucitaste. No es una duda. Porque tiene el término sí. Y ese término sí en el griego significa afirmativo. Afirmativamente. Y esto lo usa Pablo también en Efesios, como que si estuviese colocando en duda. No es duda. Es afirmativo. Él está diciendo como realmente haber resucitado, busquen las cosas de arriba. Como has resucitado, entonces coloca tu pensamiento. No es una duda, es una afirmación. Es una afirmación. Simplemente para aclararle. Pero seguimos en las preguntas. Entonces encontramos el tema central y ahí nos va a dirigir, nos va a manejar en las otras preguntas. Entonces le hacemos la pregunta, ¿quién? La segunda pregunta es ¿quién? ¿Quién? Entonces, buscad las cosas de arriba. Ya sabemos más o menos lo que es las cosas de arriba. Ahora, ¿quién debe buscar las cosas de arriba? Ahí está la pregunta. ¿Quién debe buscar las cosas de arriba? ¿Quién? Entonces, esa respuesta usted la encuentra en el versículo 1. Y el versículo 1 dice, si habéis resucitado. ¿Quién? Si ustedes resucitaron, entonces vuelve a repetir la misma frase del versículo 2
buscad las cosas de arriba. Entonces, ¿quiénes son los que deben buscar las cosas eternas, las cosas celestiales, las cosas espirituales? Los que han resucitado. Los que han resucitado. Entonces, los que resucitaron en Cristo o con Cristo son los que deben buscar las cosas de arriba. Entonces ya voy encaminándome. Entonces ahora yo le hago la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Recuerden, acá lo tenemos aquí, ¿cuándo? Tiempo. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo tengo que hacer esto? ¿En qué tiempo tengo que buscar las cosas de arriba? Y según el apóstol Pablo, volvemos al versículo 1. Vuelvo a leerlo. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad. No he tenido el tiempo para ver qué tiempo de verbo es, porque a veces cambian los verbos griegos con los españoles, con el español, pero me está diciendo buscad. Y ese es un verbo presente. Presente. Entonces, ¿cuándo yo tengo que buscar? Ahora. Ahora. Entonces, repasamos. ¿Cuál es el tema principal? Buscar las cosas de arriba. Colocar mi mente en las cosas celestiales, en los pensamientos espirituales. Y no solamente esto, sino la pregunta, ¿quiénes son los que deben ocuparse en las cosas espirituales? Todos los que resucitaron. ¿Y cuándo? Ya. Ya. Ahora. Ahora. No mañana. Es ahora. Buscarlo ahora. Yo estoy analizando un texto. O sea, yo no estoy yendo a la confirmación de otros textos. Ahora, si usted quiere ampliarlo más, usted puede ampliarlo, lógicamente. Entonces, usted va confirmando lo que el texto dice y después lo va confirmando con otras palabras, con otros textos que van confirmando también su pensamiento. Aquí, cuando usted va a ir confirmando con otro texto, usted va entrando en una investigación temática. ¿Qué quiero decir con la investigación temática? Porque usted está apoyando el tema con otros textos de la Biblia. Usted no está haciendo el análisis del texto y exclusivamente del texto. Por eso usted toma el texto como base y va a buscar otros textos. Entonces usted está realizando o estudiando un tema. Esto usted lo va a entender cuando entremos en la próxima materia, en los diferentes tipos de sermones. En el sermón textual, el sermón temático, el sermón biográfico, el sermón analítico, los diferentes tipos de sermones. Por eso cuando usted va a elaborar un sermón y usted quiere hacer un análisis del texto, usted se queda en el texto, explica el texto y sacan las verdades del texto. Ahora, cuando usted quiere preparar un sermón temático, usted tiene un tema. Y ese tema lo va a ir desarrollando y lo va a ir confirmando con otros versículos de otros libros de la Biblia. Eso se llama sermón temático. Ese sermón que la mayoría usan. Pero ese sermón es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Si usted no conoce la Biblia, es muy peligroso. Porque usted puede agarrar textos para confirmar esas verdades, pero ese texto que usted agarró ni siquiera está hablando lo que usted quiere decir. Por eso es importante, cuando uno va a preparar un sermón temático, tiene que conocer muy bien, pero muy bien, el texto que va a tomar.
No solamente la frasecita o el versículo, tiene que leer lo anterior y lo posterior y si realmente está hablando lo que usted está explicando. Eso se llama el sermón temático. Lo vamos a estudiar y vamos a ver el peligro, pero no se asuste por el peligro. Yo prefiero hacer una exégesis del texto, sacar las verdades o la verdad principal del texto y explicar lo que está en el texto y quedarme en el texto. Esto es lo rico porque usted empieza a explicar palabra por palabra, frase por frase y usted va enriqueciendo el texto y luego lo va apoyando con otros versículos, sí, pero no sale del texto, no sale del texto. Eso es para mí el mejor sermón. Lógicamente, que preparar un sermón textual es mucho más trabajoso que un sermón temático. Porque usted prepara un sermón temático, agarra una concordancia temática y va mirando los textos y va confirmando las divisiones del tema y entonces usted va dando texto y va leyendo y va desarrollando el tema. No necesita tanta dedicación, pero un sermón exegético, entrar en la profundidad del texto, sacar el tema del texto y desarrollar el tema fundamental en todos los versículos que usted tomó, eso lleva mucho trabajo. Y hay veces que le lleva semanas, no horas, semanas. Semanas, estoy hablando de semana para alguien que más o menos está acostumbrado con la Biblia, pero si usted no está acostumbrado, le va a llevar meses. Pero esto es lo bueno y tenemos que hacerlo. Bien, quería aclararle esto. Entonces, ¿cuándo debo buscar las cosas de arriba? Debo buscarlo ahora, ya. La cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? Esto me está diciendo el lugar. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces esto me dice el lugar. El lugar me está diciendo también la respuesta, el versículo 1. ¿A dónde? Donde está Cristo sentado. ¿Hacia dónde tengo que mirar? Hacia donde Cristo está sentado. Creo que es el versículo 1. Sí, la última parte del versículo 1 dice Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿A dónde? Hacia arriba. ¿A dónde? ¿Dónde está Cristo sentado? Bien. Simplemente usted no precisa ir analizando detalladamente si quiere hacer un devocional, porque yo le estoy animando, le estoy instando a que usted haga un devocional. Ahora, si usted quiere hacer un análisis más profundo con esta pregunta, lógico, le va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué le va a llevar tiempo? Porque usted va a hacer la pregunta y tiene que encontrar palabras y tiene que encontrar los significados. ¿Por qué los significados? Por ejemplo, en esta palabra, ¿dónde? ¿Dónde? Y usted y acaba de leer el texto y dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Ajá. Acá yo tengo que detenerme, porque acá me está diciendo algo. Entonces, acá me está diciendo algo y pienso rápidamente, sin hacer un análisis profundo. Yo pienso rápidamente, el Señor está sentado a la diestra del Padre. Esto me está identificando que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él venció a los demonios, Él venció al mundo, Él venció a todos mis enemigos. Entonces Él está a la diestra. Y si me dice que está a la diestra, Él es victorioso. Y si Él es victorioso, Él es el que está gobernando sobre toda la tierra. Es el soberano de toda la tierra. Entonces todo esto me está diciendo, está sentado. ¿Qué me está diciendo? Todo esto y mucho más. Ahí cuando empieza usted lo profundo. Entonces usted está colocando la mira ¿en quién? En el victorioso. Y ahí ya tiene, solo con esta pregunta, ¿a dónde tengo que mirar?
al que está sentado a la diestra. Ahí usted tiene por lo menos 8 o 9 tópicos. El que venció el pecado, el que venció la muerte, venció a Satanás, venció el demonio, venció el mundo, el que está gobernando sobre todas las naciones, está gobernando sobre mi vida, el que tiene toda autoridad. Ahí está, ahí ya tiene para desarrollar. Por eso tengo que mirar al Señor. Es tremendamente apasionante estudiar la Biblia. Es tremendamente apasionante. De una sola palabra o de una pequeña frase como la que hemos mirado ahora, donde Cristo está sentado, usted ya saca un estudio para horas, donde Él está sentado. ¿Qué me quiere decir? Y aparte de eso, que me está diciendo que Él está gobernando, que Él está soberano, que entonces me está diciendo Él está sentado. Y me está hablando de la posición de Cristo, de su posición. Y esa posición me implica el gran juez. Está sentado. ¿Qué está? Es el gran juez. Y yo un día tengo que compadecer ante Él, ante este gran juez. No para ser condenado, pero sí para ser recompensado. Bien, entonces ahora le hago la última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que buscar? Y esa es la pregunta que está aquí. ¿Por qué? Y es la razón. ¿Por qué tengo que buscarle? ¿Por qué tengo que poner la mira en las cosas de arriba? Es bien simple. ¿Por qué? Porque he resucitado, porque tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Tengo una nueva vida en Cristo. Vamos a ir a la Biblia, a Primera de Tesalonicenses. No lo tengo aquí, pero bueno. En Primera de Tesalonicenses. ¿Sabe lo que les voy a enseñar ahora? Cómo ustedes deben separar un texto. ¿Cómo deben separar un texto? Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 12 al 24. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 12 al 24. Yo voy a ir leyendo y quiero que ustedes presten atención en la medida que voy leyendo. Ustedes me acompañan con su vista en el texto. ¿Hasta dónde empieza un tema y dónde termina un tema? Cuando termina el tema, empieza otro tema. ¿Y hasta dónde termina ese tema? Y cuando termina ese tema, empieza otro tema. Este texto es bien simple, bien fácil para descubrir dónde empieza y dónde termina. Voy a leérselos. Se los voy a leer. Dice, 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el Espíritu y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el cual os llamó, el cual también lo hará. Hasta ahí nomás. Bien, en este texto hay tres divisiones. Hay tres divisiones. Y estas tres divisiones es usted cómo debe vivir, cómo un cristiano debe vivir. Y la primera es, ¿cómo tengo que vivir con respecto a los líderes de la iglesia? Con respecto a los líderes de la iglesia. Y eso abarcaría el versículo 12 y el versículo 13. 12 y 13. Lo volvemos a ver. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tenemos que hacer con respecto a los líderes de la iglesia? Os rogamos, hermano, que reconozcamos ¿a quién? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Entonces, ¿de quién está hablando? De los líderes de la iglesia. Tenemos que, primero, reconocer. Luego de reconocer, tenemos que reconocer porque ellos trabajan y os presiden. Y la segunda cosa que ellos hacen, os amonestan. Versículo 12. Nos presiden, nos amonestan. ¿Qué más hacen los líderes? Versículo 13. Que los tengáis en mucha estima, que tengo que tenerlo en estima. ¿Cuál es la cuarta cosa que tengo que tener? Y amor. Tengo que tenerlo en estima y amor por causa de su obra. Después usted analiza todos los detalles. Simplemente es un panorama, la división y las cuatro cosas que debemos tener a los líderes. Entonces, reconocer a los que están trabajando entre nosotros, los presiden. Debo tenerlo en mucha estima, en amor, por causa de la obra. Y debo tener como quinta consecuencia paz entre vosotros. Esto es lo que yo tengo que hacer con respecto a mi líder, a mi pastor, a mi anciano, quien quiera que fuere. Ahora, esa es mi responsabilidad como miembro. Ahora, como miembro con respecto a la responsabilidad a otro hermano. Ahora ya deja de lado los líderes. Y ahora me da la responsabilidad para con mi hermano. Para con mi hermano. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué tengo que hacer para con mi hermano? Versículo 14 y versículo 15. ¿Qué tengo que hacer con respecto a mi hermano? También os rogamos, hermanos, primero, ¿qué tengo que hacer? Amonestar a los ociosos. 1, amonestar a los ociosos. 2, que alentarlos de poco ánimo. 3, sostener a los débiles. 4, sed paciente para con todos. 5, no pagar mal por mal. 6, antes seguid lo bueno uno para con los otros. Las 6 cosas que tengo que hacer a mi hermano. Se las repito. Las 6 cosas que tengo que hacer a mi hermano.
amonestar los ociosos, alentar o sostener a los de poco ánimo, a los débiles sostener, ser paciente para con todo, que nadie pague mal por mal, seguir siempre lo bueno uno para con los otros. Esta es mi responsabilidad para con mi hermano. Se da cuenta que va cambiando la dirección. Primero, la dirección para los líderes, mi relación con los líderes. Segundo, mi relación con mi hermano, las 6 cosas que tengo que hacer con mi hermano. Y ahora, del versículo 16 al 24, es la responsabilidad para con mi propia vida, para conmigo mismo. Yo soy responsable para conmigo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo que tener yo? Primero, estar gozoso. Segundo, orar sin cesar. Tercero, dar gracia en todo. Cuarto, no apagar el espíritu. Quinto, no menospreciar la profecía. Y el versículo 21 tiene que ver con la profecía, examinar todo y retener lo bueno. Sexto, absteneos de toda especie del mal. Séptimo, y el mismo Dios de paz os santifique, o sea, debo santificarme por completo, tanto espíritu como alma y cuerpo. Y cierra diciendo que Dios es fiel y lo va a hacer. Entonces tengo 7 responsabilidades para conmigo mismo. Estas 7 cosas yo tengo que practicar. Son responsabilidades personales. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta cómo se divide un texto? ¿Dónde comienza un tema y dónde termina un tema? Entonces, cuando usted lee la Biblia, tiene que tomar el texto y leer de dónde comienza a dónde termina el texto. Yo le dije que este texto es fácil, pero hay lugares donde es un poco difícil porque Pablo es muy especial en lo que escribe y a veces él agarra un tema y va y parece que no para nunca el tema y no sabe a dónde para Pablo. Él tiene esa característica, el apóstol Pablo, de a veces de no parar. Miren, les voy a dar otro ejemplo. Y el otro ejemplo es Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. En el versículo 14 en adelante. No se guíen, por favor, no se guíen por los títulos de su Biblia. Hasta acaba un tema y después termina el tema y va otro tema. Porque muchas veces, no tanto muchas, pero varias veces, el tema es cortado por el título. El título corta el tema. Pero el tema sigue, pero el que colocó los títulos cortó el tema. Entonces tenga la precaución de seguir leyendo, aunque empiece otro capítulo. Porque muchas veces ocurre eso. Termina un capítulo y sigue el tema. Presten atención porque hay pasajes que siguen en los capítulos siguientes el mismo tema. Tenga esa precaución. Dice Pablo en el versículo 14, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá en este versículo dice que hay una causa que le lleva a doblar sus rodillas.
Entonces yo pregunto al texto, ¿qué causa le lleva a Pablo a doblar su rodilla? ¿Cuáles son las causas que a Pablo le lleva a doblar sus rodillas? Entonces yo tengo que ir a este texto porque este texto me ayuda. Cuando aparece la palabra para. Entonces cuando aparece la palabra para, me va a ayudar para ver las causas por las que él dobla las rodillas. Y dicho de paso, déjeme agregar esto, no está en el texto, pero está en la interpretación del texto, que muchas veces nuestras oraciones son muy diferentes a la oración de Pablo. Muy diferente. Mire lo que oraba Pablo, ahora lo vamos a leer, ¿qué oraba Pablo? Y mire lo que usted ora. Júzguese sus oraciones con las oraciones de Pablo. A ver si alguna vez usted pidió estas cosas que Pablo pidió. Vamos a ver. Entonces, él dice, en el versículo 16, ahí él va a mencionar la primera razón por la que él dobla la rodilla. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, que él ora para que seamos enriquecidos de su gloria. Ahora, simplemente estoy haciendo las divisiones, cómo dividir un capítulo, versículos. Yo estoy dividiendo este capítulo 3 con los motivos por los cuales ora. Pero cuando yo empiezo a entrar en los motivos de la oración, ahí empiezo a enriquecerme. Porque él dice, para que os dé, para que nos dé. ¿Qué nos dé? Conforme a las riquezas de su gloria. Entonces Pablo no está pidiendo riquezas materiales. Pablo está pidiendo riquezas de gloria. Entonces yo tengo que volver a hablar con el texto. Usted hable con el texto, hable. Y pregúntele al texto, ¿y qué es riquezas de gloria? ¿Cuáles son las riquezas de gloria? Porque acá me dice, yo oro para que Dios le dé conforme a las riquezas de gloria. Entonces tengo que mirar en otros textos del mismo libro, porque en el mismo libro va a hablar de riqueza de gloria. Y va a hablar de gloria. Entonces empiezo a entender cuáles son las riquezas de gloria. Para que usted tenga una idea de lo que yo le estoy diciendo, él le está diciendo las riquezas de gloria en forma particular, las riquezas en Cristo, riquezas de gloria. En el capítulo 1, ahí está hablando de las riquezas y de la gloria. Por ejemplo, usa el término riquezas de gloria, riquezas en Cristo o lugares celestiales. Esa misma expresión se refiere a la misma cosa. Riqueza de gloria, riqueza en Cristo o gloria. Se está refiriendo a la misma experiencia. ¿Y cuáles son esas riquezas de gloria? Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se está refiriendo al mismo lugar, en Cristo. ¿Qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Entonces, cuando Pablo está orando en el versículo 16 del capítulo 3, que nos dé riquezas de gloria, él está pidiendo, él está diciendo
que nos bendijo en los lugares celestiales, que tengo ¿qué? Todas las bendiciones. Por eso soy rico. ¿Qué tengo? Todas las bendiciones. ¿Dónde más encuentro ese mismo término? Por ejemplo, en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De su gloria. Entonces, ¿qué es la riqueza de gloria? La herencia que tengo. La herencia. Bien, usted puede ir mirando y usted va a ver que hay muchas riquezas de gloria en este capítulo y aún en el capítulo 2. Por ejemplo, lo va a encontrar en el capítulo 2, versículo 4, versículo 7. Versículo 7, el capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Abundante riqueza de su gracia. Su bondad, ¿para quién? Para con nosotros en Cristo. ¿Sabe lo que está dejando sentado Pablo? ¿Sabe lo que está sentando Pablo? Que somos riquísimos en Cristo espiritualmente. Y no hay razón por qué vivir desanimado. No hay razón por qué vivir derrotado. Porque somos riquísimos espiritualmente y lo tenemos todo. Volvemos al capítulo 3. Yo le dije, tenemos que dividir. Y lo que estoy tratando es la oración de Pablo. Entonces, lo que él ora para que seamos ricos en gloria. Pero también Pablo usa una cosa muy interesante. Él va a pedir y va a escribir qué efecto produce esa riqueza. Él pide y él dice qué efecto produce. Él pide esto, pero ustedes van a tener este efecto. Y vamos a ver qué efecto tengo. Versículo 16. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Y ahí está el efecto. ¿Cuál es el efecto que voy a tener? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, cuando yo tengo la riqueza en gloria, soy fortalecido el hombre interior. Ahí está el resultado, la consecuencia. Entonces, Pablo ora para que seamos riquísimos en gloria. Por eso él dobla su rodilla. Esa es la razón por la cual doblaba su rodilla. Ahora, ¿cuál es la otra razón por la cual dobla la rodilla? Él hace tres peticiones. Ahora viene la segunda petición. La segunda petición es, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces aquí la riqueza de gloria y para que habite. Y esa palabra habitar quiere decir dueño. Para que Él sea el dueño absoluto. Por eso yo no estoy de acuerdo muchas veces se dice en las reuniones, vamos a orar para que Dios nos visite, que en esta mañana, en esta noche el Señor nos visite. No, Él no me va a visitar, Él es dueño de mi vida. Y si Él está dentro mío, yo lo llevé conmigo a la reunión. Él no es una visita. Él está en mi corazón. Él no me va a visitar. Él es el dueño de mi vida. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Acuérdese que yo le dije, hay un pedido y hay un resultado. ¿Y cuál es el resultado? A fin que arraigado y cimentado en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura
altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Quiere que le diga algo de lo que acabé de leer? No se lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque Pablo dice que seamos capaces, que tengamos la capacidad de comprender. ¿Y qué tengo que comprender? La anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. No tengo la medida de la anchura, no tengo la medida de la altura ni de la profundidad. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo con esta expresión? El amor de Dios es grande, que no se puede medir. Entonces, ¿qué dice? Que comprendamos cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos ama. Entonces, para que Cristo viva, y cuando Cristo viva, yo tenga la capacidad de comprender el amor de Dios. Esa es la segunda petición de Pablo. Primero, para que seamos ricos en gloria. Segundo, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Y el tercer pedido y la tercera petición de Pablo nuevamente aparece por la palabra para. Y está en el versículo 19, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos. Yo ya se lo expliqué lo que significa lleno, estar hasta el máximo, estar totalmente tomado, dirigido, gobernado por esa llenura. Para que seamos llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Quiere decir que quien me esté dirigiendo es la plenitud de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Es aquel que hace todas las cosas abundantemente, mucho más de lo que pedimos y entendemos. ¿Vio? Hay un pedido y hay un resultado, hay un pedido y hay un resultado. Entonces, cuando yo voy a dividir este texto, voy a tomar del versículo 14 hasta el versículo 21 lo que Pablo ora. Y entonces, luego de dividirlo, Pablo ora, voy a ir a fraccionarlo en las tres oraciones, las tres pedidos de Pablo. Esos son los pedidos que hace el apóstol Pablo en nuestro favor, en favor de todos los santos, y eso es la división. Entonces, ahora, desde mañana, practiquen las preguntas y practiquen hasta dónde comienza un tema y dónde termina un tema. A dónde comienza un tema y dónde termina. Empiecen a fraccionar y preocúpense por eso, porque es eso lo que ustedes van a predicar. ¿Qué es lo que van a predicar? Ustedes van a tomar los textos del tema, dónde empieza y dónde termina. Hasta acá está hablando este tema y de aquí yo voy a tomar. No voy a leer todo un capítulo, ni sé dónde empezó ni dónde terminó el tema. No. Saber correctamente fraccionar las divisiones de la Biblia. Bien,